Barack Obama denunció el miércoles, la parálisis que afecta al gobierno estadounidense, una que se hace aún más evidente en octubre luego de que la mayoría republicana en la Cámara Baja condicionó el financiamiento del gobierno federal lo condicionó a la cancelación de fondos para el plan de salud del presidente de Obama, uno de los puntos más importantes de su programa de gobierno. Julio de la Torre, coeditor de la sección global de Excelsior, nos ayuda a explicar un poco esta situación. Julio, muchas gracias. Buenas tardes, señor. Otra vez un choque largamente, no muy diferido largamente, ya este año lleva el segundo o tercero, en torno no solo al plan de salud, sino también al presupuesto. Así es, cada 3 meses están enfrentándose republicanos y demócratas en Estados Unidos. La batalla siempre es por aumentar el techo de deuda de Estados Unidos, que ahorita ya va a llegar a algo así como los 18 billones de dólares. Billones, trillones, pero dicho 18 millones de dólares. Así es, exactamente, en Estados Unidos le nombran billones. Cada 3 meses se enfrentan porque hay que ampliar el techo de deuda para que el gobierno no se quede sin fondos y deje de estar pagando a sus proveedores, a sus empleados, etcétera, etcétera. Ahora el combate en el Capitolio va acompañado por una advertencia de los republicanos, los más conservadores. Quieren al mismo tiempo presionar al gobierno de Barack Obama para quitarle los fondos al programa de salud que aprobaron en 2010, que es el Obamacare. Es el que permite a la clase trabajadora de Estados Unidos que puedan contratar seguros alternos, que ellos elijan cuál es la mejor opción y así puedan obtener beneficios fiscales, incluso que el gobierno les pueda dar un subsidio para que puedan contratar seguro y nadie se quede sin un seguro de gastos médicos. Ahora bien, el problema viene que la parte conservadora de Estados Unidos está presionando para que no se le aumente el techo de deuda al gobierno de Barack Obama si no se eliminan los fondos para este programa social. Estamos hablando de un programa social que de hecho beneficiaría algo así como 40 millones de personas, ¿correcto? Entre 30 y 40 millones de personas podrían tener asistencia social médica si se aprueba esta medida, que se supone debe entrar en vigor el 1 de octubre. Pero además hay un gran debate entre los propios republicanos sobre este tema, ¿no? Es decir, los puros, los ideólogos, están por detener por hacer el condicionamiento y los más pragmáticos, los más políticos dicen no nos conviene. Así es. Hoy el Washington Post, el periódico estadounidense, publica una nota muy interesante donde habla de que el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Joe Biden, dice: me rindo ante ustedes, me rindo ante los republicanos duros, a los conservadores, diciendo, ok, John Boehner sabe que la propuesta de ley que piden los conservadores no va a pasar porque en el Senado los demócratas tienen mayoría. Pero dice, bueno, si ustedes lo están pidiendo así, lo están exigiendo de esta manera, pues va adelante. Entonces esto habla de que hay una cierta división. Boehner no sabe bien que hay que negociar con los demócratas para permitir el paso de este sistema de salud, pero al mismo tiempo bajarle a los gastos. No aprenden, en 1994 decidieron cerrar el gobierno y de hecho revivieron lo que parecía entonces la agonizante presidencia de Bill Clinton. Aparentemente no aprenden en ese sentido. Muchas gracias, Julio.